¿Qué tal? Bienvenidas, bienvenidos, bienvenides a este espacio radiofónico del lunes 3 de marzo, que sí, como decimos, cada que comenzamos un programa se está yendo súper volando. Yo siento que fue Navidad hace muy poco y estamos en el mes de marzo, tenemos calorcito ya en la Ciudad de México y creo que se va a poner buena esa parte. Así que bueno, va a ser interesante porque también hace poco en nuestro programa de aniversario, justo hablamos de que el calor va a ser importante en la salud mental. Así que ya hablaremos de ello. Así que bueno, lunes, como nosotros le llamamos de salud mental, de temas que importan, que interesan a lo que nos sucede internamente. Este, ayer fueron los Óscares, por si a alguien le importa. A mí me gustó mucho la película, además que ganó. Sí quisiera comentarlo. Si no la han visto, yo creo que vale la pena ver a Nora. Es una película distinta, con un guión distinto. Interesante. Sí, creo que le da voz también a una parte de la sociedad interesante. Así que bueno, hoy, este lunes, no lo anunciamos la vez pasada, pero bueno, justamente el día de ayer, domingo 2 de marzo, En temas más importantes que los Oscars. en temas más importantes que los Óscares, pero de verdad es que sí vale la pena la película. Este, em, Se celebró el Día Mundial del Bienestar Mental de los Adolescentes. Y entonces nos pareció muy pertinente hablar de este tema porque creemos que la adolescencia, pues como muchos sabemos, es una etapa a veces complicada. A mí la verdad es una etapa que me encanta. Yo he dado clases a todos los grados y he de confesar que el que más me gustó fue prepa. Digo, sé que empieza desde secundaria, pero creo que es una parte de la vida muy, muy interesante, que si logramos conectar con ellos, puedes hacer cosas increíbles. Entonces, bueno, con este pretexto, pues decidimos Exacto. poner en nuestra agenda, pues el tema de la salud mental en la adolescencia y para eso invitamos a Ceci de nuevo, que estuvo hace poco tiempo con nosotros y nos habló acerca de temas de sexualidad, que es algo muy interesante, lo pueden encontrar ahí en los podcasts. Pero bueno, hoy nos va a platicar de este tema. ¿Cómo estás, Adriana? Bien, bien, gracias. Aquí empezando una nueva semana. Y como dices, ¿no? Creo que es un tema pertinente, creo que es algo creo que en un principio estábamos muy enfocados en los adultos en general, ¿no? La salud mental de adultos y bla, y luego los niños, ¿no? Es que los niños es bien importante, pero como que siento que no sé lo que perciban ustedes, que los adolescentes siguen siendo como medio grises, ¿no? O sea, están en un espacio en el que nada más son rebeldes y son, pero ya no, como que no les hemos dado mucha atención y tan es así que yo cuando revisaba las cifras, justo este día empieza a ser relevante en 2020. Wow. O sea, no, O sea, es cuando se se declara el declara día. el Día Ok. Mundial en 2020, o sea, antier. Sí, sí, Y wow. entonces me pareció muy impresionante y dije, no, o sea, esta población, que es un grupo que es muy grande, ¿eh? Porque Sí. como dices, Yoli, y como creo que nos contabas tú, Ceci, que puede abarcar desde los 9 años, ¿no? O sea, digo, empieza la pubertad y tal, pero son muchos años de desarrollo que tenemos que tener en cuenta porque son bien importantes y Sí. que siembran las bases de nuestro comportamiento Adulto. adulto, ¿no? Sí, Bienvenida, Ceci. muchas gracias. Pues gracias otra vez por la invitación. Me encanta que me inviten. Nos encanta que vengas con Y nosotros. me encantan estos temas, ¿no? Infancia, adolescencia y, bueno, en general, el desarrollo humano es fascinante. De acuerdo. Tú Y trabajas mucho con niños, niñas y adolescentes. sí, adolescentes, papás de Buenísimo. adolescentes. Que pobres, ¿no? Necesitan también mucha Sí, sí. contención en ocasiones. Justo ahorita que decías lo del 2020, recordé que uno de los primeros psicólogos, bueno, más bien el primer psicólogo que empezó a escribir y a estudiar sobre la adolescencia fue hace no mucho tiempo, o sea, Stanley Halls. Y justo él empezó a observar estas conductas, a señalar, pero antes de eso, o sea, es algo muy reciente y sí me parece que es increíble, habiendo tanto campo de estudio y tantas cosas que atraviesan, tantos cambios, ¿no? Exacto. Una de las cosas que ahorita comentábamos era justo algunas cifras que nos da la OMS, ¿no? Que nos indican que 1 de cada 7 jóvenes de entre 10 y 19 años padece de algún tipo de trastorno mental. Me parece muchísimo.
un 10 o 20% presentará un trastorno mental. Y bueno, también se habla mucho del suicidio, que es la tercera causa de defunción en las personas de 15 a 29 años, ¿no? También se cree mucho que la adolescencia termina a los 18 años, cuando eso no es cierto, ¿no? A los 18 años legalmente, pero en realidad el cerebro termina de madurar por ahí de los 25 años, ¿no? Sí. Y nosotros luego creemos, ¿no? Los papás de adolescentes de mis pacientes luego creen que a los 18 años, como ya tiene bigote, ya tiene granos, ya tiene la voz así. Sí, mide 1.80. Está más alto que yo, ¿no? Ya, pues obviamente ya se puede hacer un huevo, ya es un adulto. Y no, necesitan todavía mucha contención, mucha guía, mucho acompañamiento. Y siento que esa es una parte que se debe de trabajar mucho porque los dejan, los sueltan. ¿no? Los van dejando ahí, que se hagan solos, que se crezcan solos, y todavía es una etapa en la que se necesita muchísima presencia y una presencia muy precavida, porque no es lo mismo una presencia de voy a tu partido de fútbol y estoy en primera fila echándote porra, ¿no? Y el otro se muere la pena y es casi de, no le voy a decir porque no quiero que venga. Ajá. Y tenemos que ser como muy sutil, es el arte de estar ahí con el adolescente. Sí, ¿Qué tanto es tantito, tantito, en la ¿no? manera Es como, sutil. sí estar, pero no en primera fila, ¿no? Ajá. Ya es como, ya tiene que sacar el adolescente la casta en esta etapa, porque tú estás en primera fila en los primeros años, ¿no? Y echándole porras y te desvives y te ve y obviamente sale al escenario y a quien quiere ver primero es a su mamá o a su papá. Claro. Pero aquí es tras bambalinas, ¿no? Y escondido y en el último escalón de las gradas, pero nunca en primera fila, pero sí estar. Sí. ¿No? Que a veces puede ser confuso de, pero es que él me dijo que no fuera, claro, pero también salió y al que primero buscó fue a ti, ¿no? Y aunque no fueras, es como cuando te dicen, ¿estás enojada? No. Y en realidad, si no, el adolescente igual es, ¿quieres que vaya? No, pero en el fondo quiere que estés presente, sí. ¿no? Y eso es como algo muy importante. Y es creo que lo que dices, ¿no? Es un reto súper importante para los padres, tratar de encontrar este equilibrio entre la cercanía y la lejanía, ¿no? La cercanía y bueno, la promoción de la autonomía y de la independencia y tal. O sea, es un baile difícil, ¿no? ¿Cuánto? ¿Qué tanto es tantito? ¿Cuánto me acerco? ¿Cuánto me alejo? ¿Me lo está pidiendo? ¿Sí tendrá que ser así o mejor no? Como que creo que llegar a un punto medio es bien complejo en este espacio, porque justo, ¿no? Es no me ayudes, yo puedo, yo lo hago y también en la promoción de la independencia, pues tú ve, ¿no? Tú hazlo. Yo no te puedo ayudar todo el tiempo, pero sí es como, yo me imagino que debe de ser muy, muy complejo. Sí. Es que es cuando se empiezan a separar. Yo pienso dos cosas. O sea, uno, antes, yo creo que se empieza a estudiar hace poco, porque realmente antes esa etapa no era tan marcada. O sea, nuestros abuelos realmente no era como que pasaban de la infancia y luego eran adolescentes. O sea, bueno, no sé el caso de ustedes, pero yo recuerdo que, o sea, mi abuela fue mamá a los 17 años y mi abuelo a los 16 ya trabajaba en una empresa enorme en México. O sea, no había como esta etapa de un periodo adolescente. Eso ya como que toca en los últimos años. Creo que por un lado se estudia por eso hace poco tiempo. Y por otro, sí creo que este equilibrio el que tenemos que llegar, tienen que llegar los padres de no estar tan presentes porque también quiero independizarme de ti. Exacto. Es parte importante de esta etapa. Y ahora yo veo mucho, no sé tú en consulta, que cuando han sido papás súper absorbentes, de niños resultó muy bien, porque claro, pues tú querías a tu mamá en todos lados, pero de adolescente ya resulta un poco cagante, con todo respeto, ¿no? O sea, y es así como, o sea, yo tengo chavos y chavas que me dicen, es que please habla con ella y dile que me suelte tantito, porque de verdad que, o sea, me choca que a todos lados quiere ir conmigo, todo lo tiene que supervisar y ahora en el teléfono, o sea, todo me ve, tengo cero privacidad y eso les causa también mucha ansiedad. Entonces, qué difícil, ¿no? ¿Cómo llegas a un punto medio de eso? Los llamados papás helicóptero, ¿no? Sí, pues también está esta parte del manejo de límites. O sea, es como es una analogía, voy a hacer una analogía, de cuando son pequeños y empiezan a gatear. Ajá. O sea, antes del gateo, tú lo estás cargando todo el tiempo y depende completamente de ti, ¿no? Sí. Y si les das de comer y cuando empiezan el gateo o a caminar, están en este
como jugueteo este vaivén, ¿no? De que yo me acerco a ti cuando quiero de ti algo o cuando te necesito, o cuando me Sí. siento inseguro, pero déjame explorar el mundo. Y esta es como una analogía a la adolescencia, ¿no? Es como darles la pauta y obviamente con ciertos límites, ¿no? Es como, bueno, sí, te voy a dar un teléfono, pero va a haber ciertos controles, va a haber ciertos horarios, obviamente no te vas a quedar viendo tu teléfono hasta las 4 de la mañana, vas a hablar con ellos, ¿no? Como cuando le dices, sí, está bien, vas a ir a la fiesta, pero con ciertas limitantes, con ciertos horarios, le das como cierta estructura, ciertos avisos previos, ¿no? Claro. Igual con la adolescencia, es como, bueno, ok, toma tu teléfono, pero van a ser estos horarios, o a la hora de la comida, no sé, tal vez quieres estar todo el día encerrado en tu cuarto, pero la comida sí va a ser en familia, y no voy a llegar a abrir tu cuarto y a entrar cuando se me dé la gana, o sea, voy a respetar esa privacidad, ¿no? Y son estos vaivenes del gateo del bebé, de él viene cuando me necesita, así el adolescente te va dando la pauta y te va marcando cuando quiere abrirse y te quiere platicar mil cosas y tú lo estás escuchando y de repente se cierra. Y tú así de, ¿qué pasó? Platícame más, quiero. Pero si le estás presionando, ¿no? Más se cierra. Entonces tienes que estar como preparado justo para esos momentos en los que decide hablar, ¿no? Y no omitir ningún juicio, tal vez no en ese momento que te cuenta algo, tal vez 2 días después, oye, me quedé pensando en esto, y más que hacerle una imposición de tu juicio de valor, es invitarlo a hacer una reflexión, ¿no? Ok. Sí. Porque creo que eso es bien interesante, ¿no? En la medida en que, como que pienso un poco en lo que hablamos la sesión pasada, que era de sexualidad en los niños y tal, yo creo que para llegar a este espacio en el que el adolescente se siente con la confianza de acercarse, a hablar contigo, es porque viene una relación de confianza, de intimidad, de cercanía, ¿no? Desde la infancia, desde que son chicos. Y creo que también eso puede ser muy angustiante, no solo para ellos, sino para los papás, cuando ahora no quiero hablar de nada. Oye, pero yo veo que te está pasando algo. Sí, pero no quiero hablar y se cierra. Entonces creo que es otra vez otro reto, ¿no? Si yo no insisto, ¿qué tal que ya no se me acerca? Pero creo que es bien interesante que si ha sido un camino en el que hay confianza, hay cercanía, hay justo, no estar imponiendo juicios de valor, sino escucha activa, ¿no? Y de dónde viene y curiosidad, será mucho más fácil que ellos se acerquen con alguna inquietud, con alguna pregunta, con algún dolor, ¿no? Y es que además comienza como el tema de la privacidad, ¿no? Sí, Que yo creo que no total. la había en la infancia. Entonces, para los padres, pues debe ser complicado porque yo intento recordarme de adolescente que yo fui bastante rebelde y todo, ¿no? Y digo, híjole, o sea, y no en grado superior, digo, ¿no? Estábamos juntas Éramos y bastante ñoñas. éramos bastante ñonas dentro de lo que cabía, pero, o sea, como que sí entiendo que debe ser difícil como mamá, ¿no? Claro. Como papá, porque ya el tema de la privacidad, tú lo que quieres es hablar con tus amigas o con tus amigos. O sea, realmente no quieres que tu papá o tu mamá sean tus mejores amigos, para nada, ¿no? Sin embargo, los padres sí tienen que estar cercanos, disponibles, que es distinto, ¿no? Ahora, creo que algo que sigue impactando, sobre todo yo que veía unas cifras del INEGI, es que lo que más se ve en la adolescencia, como en muchas etapas de la vida, desafortunadamente sigue siendo la depresión y la ansiedad. Y creo que es ahí donde sí tenemos que tener cuidado, porque estos índices están subiendo, sobre todo el tema de ansiedad. Yo creo que tiene que ver con muchos factores, no sé tú qué piensas, Ceci, o sea, desde el país en el que vivimos, a lo que están expuestos estos chavos, pero internet, ¿no? Pero la escuela, pero los amigos, o sea, la escuela no es lo mismo de cuando nosotros estudiamos, o sea, yo ahora veo unas cosas en las escuelas que digo, órale, o sea, ¿de dónde sacaron eso, no? O sea, o sea, mi cerebro a mis 16 años no pensaba en eso. O sea, ahora crean unos mundos muy gruesos. Y también esta parte de las redes sociales, ¿no? De las Totalmente. exigencias pero el skincare y todo es sí. skincare, ¿no? Y 30,000 páginas y cuentas y ¿Qué tiendas. es esto del skincare? Perdón, tengo 40.
que ahora cada vez las niñas más chiquitas en edades más Ah, chicas ok, empiezan ok. a ir a comprar cremas y Ay, el maquillaje refrigerador de y el las refrigerador de cremas y las todo este cremas y tema. Y hay preparar. mil Que me parece- TikToks del Sí, skincare y sí, tienes que hacer esto cierto. y primero esto y esta crema Ya, y los productos claro. coreanos y ahí esta Exacto. tienda y es así de yo a mis 16 años estaba, o sea, sí tenía grano, sí me preocupaba un poco el grano, pero no, Sí, o no sea, mi era mamá me esa decía, angustia. lávate la cara con jabón y ya, quítate eso ya, ya, y era todo, ¿no? Era más simple, Y ahora es mucho. todo un proceso y si no Claro. estás en el mundo del skincare, o sea, ¿de qué estás hablando? Porque, ¿no? Y el cuerpo y el fitness Claro. y tengo que estar súper Sí, es como marcada. este TikTok, ¿no? De cómo son las adolescentes ahora y salen estas dos chicas haciendo un baile así súper sexy, ¿no? Así. Súper Y cómo era sexualizadas, ¿no? Nuestra, adolescencia, sí, sí. así de, ahí venden ropa, ¿no? Sí, 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 La con típica los llamada, ¿no? brackets, Ajá, gorditas, cachetoncitas, los claro. granos, el Sí, pelo sí, así sí. de colitas y no te importaba tanto esta autoimagen, ¿no? Y ahorita No, la exigencia para Para hombres, ellos ¿no? y O sea, como que ellas. también los trastornos de alimentación. Qué lo difícil. hablábamos, ¿no? Que yo creo que en nuestra época sí había Sí, bastante, ¿no? Como que siento que en nuestra época hubo como un boom ajá. de trastornos de alimentación. Creo que Yo creo que desde antes de nosotros, pero desde sí, nuestras puede mamás, ser. pero no se hablaba, No se porque ya hablaba. había muchas pastillas para adelgazar, Sí, y muchas cosas. laxantes y Ajá. demás. Pero creo que en nuestra época estaba 100% o yo, 90 y muchísimos por ciento en las mujeres, ¿no? Las Ajá, niñas eran las Sí, que sufrían de esto, otra vez, sí. ¿no? Con toda esta idea patriarcal de la mujer y del estilo, ¿no? O sea, el estilo de la mujer y qué es lo que es femenino, lo que es no femenino, los cuerpos. Pero creo que ahora, no sé lo que tú veas, sí, está mucho más parejo. O sea, sí, también los chavos hombre, están sí, teniendo como mucha exigencia en cuanto a su aspecto físico. sí, totalmente. Sí, sí tengo casos de pacientes con trastornos de alimentación. Sí, yo creo que ya tiene tiempo que lo Sí, sabía, también, pero también, hay, también. hay como, yo justo veía factores de salud mental en los adolescentes en México, que me pareció súper interesante. Esto de las redes sociales, que dices que está en todo el mundo, pero aquí es el 70%, o sea, 70% de los adolescentes pasa más de 4 horas en redes sociales al día, que me parece ya poco, ¿eh? 4 horas, ¿no? Algo interesante también, la dieta de los mexicanos. O sea, hablan de que el alto consumo de comida ultraprocesada, Mm, azúcares y sales y grasas saturadas es lo que también está detonando que tengamos altos índices de ansiedad y ujú, depresión. ujú. O sea, que es algo que a Claro. veces, o sea, digo, ya para nuestra edad se empieza a hablar, sí, claro, de la microbiota y Ajá. estas cosas, pero Ahora, es que en Ahora. realidad pensemos en cómo comen los adolescentes. O fatal. sea, tú piensa en una ida al cine, que bueno, ya ni van, ¿no? Pero, o sea, nada más pensar en que te echas un ice y, o sea, la cantidad De de, calorías. pero De en azúcar, ¿no? México La parece que ansiedad, es un sí. problema grave en nuestros adolescentes, o sea, que no hay como mucha conciencia de la buena alimentación y eso pues nos ayuda para que sean más depresivos y más Claro, ansiosos. claro. Y a eso súmale que no hacen ejercicio o que no tienen movimiento de cuerpo, Ujú, ujú. pues menos secreción de neurotransmisores para estar más equilibrado, ¿no? Porque al final Sí, el movimiento de cuerpo te hace sentir más dopamina, más que Totalmente. justo estaba viendo el otro día a un psiquiatra que estaba diciendo, ¿no? Si tú estás tomando medicamentos antidepresivos y sientes que no están haciendo suficiente esfuerzo, no cambies. No cambies de antidepresivo. Haz cambia tú, ejercicio. sí, Cambia tú. tus hábitos. Cambia tus hábitos. El antidepresivo es una ayuda, no es Ujú, todo. Sí, Empieza a hacer ejercicio, toma más líquidos, cambia tu dieta, come mejor. sí. Y esto Duerme bien. duerme bien, le va a dar un boost increíble al antidepresivo. Pero si tú no cambias, no, o sea, es poco probable que el medicamento Por sí solito solo, lo haga. claro. Sí. Ahorita, Ceci, hablabas algo de neurotransmisores y cosas, y creo que es súper importante que hables de la parte, em, pues, más neurológica del pues como de los cambios de los adolescentes. Sí, en esta etapa se da la poda neuronal. Se habla mucho de los cambios a nivel hormonal, Ajá, ujú. de eso hay mucha pero, información. ajá, Ujú. pero no se ve tanto esta parte del cambio cerebral. Y obviamente los neurotransmisores van haciendo conexiones
y hay una primera poda neuronal del primer año a los 5 años, es como la primera etapa de poda ¿A neuronal. qué te refieres con poda neuronal, Ceci? Que Para que se te entendamos elimina, haz de perfecto. cuenta que son muchas conexiones en tu cerebro y eso va haciendo que sea más pesado y entre más conexiones tengas, pues más peso tu cerebro va a tener, ¿no? Ok. Entonces, ¿cómo puedes conseguir más conexiones? Leyendo más libros, estimulando, ¿no? Haciendo cosas Haciendo nuevas. ejercicio, viajando, hablando, ¿no? Entonces, esa es como la primera etapa, pero la segunda etapa, que es como la de mayor importancia, empieza a los 10 años, la segunda Ok. etapa de poda neuronal. Y esto es porque obviamente el cerebro sigue creciendo y hay es como una actualización, una reestructuración de todas estas conexiones sinápticas en donde se elimina todas aquellas que no Ok. utilizas. Entonces, ¿por qué se eliminan? Justo para liberar espacio y fortalecer todas aquellas que sí estás utilizando. Pero es literal, Ceci, yo estoy como si yo en algún momento empecé a pintar y luego en otro momento empecé a hablar un idioma diferente y tal, y entonces lo dejo de usar porque no me gustó, porque nunca más lo volví a Porque mi hacer. mamá me llevaba y yo Y no ya quería no quería aprender ir. francés y mi mamá, ay, tienes que aprender francés. Y entonces Ok. En este periodo es como no se está usando, se Bye. elimina. Ok, perfecto. Y obviamente, por ejemplo, si ya sabía que tenía un hábito de sueño, o ya sabía que tenía que recoger la ropa sucia, o ya sabía que tenía que lavar sus trastes después de comer, y de pronto no lo hace, no es que te esté retando per se, o sea, sí también hay un proceso Sí, sí. ahí como de lucha de poder, pero también es real que sí tienes que volver a repetir como cuando eran chiquitos. Lávate los dientes, lávate los dientes, casi casi que los tienes que llevar de la mano a lavarse los dientes a los 5 años. Bueno, esto se repite en la adolescencia por esta poda neuronal. Entonces tienes que volver Ok. a trabajar en estos hábitos, ¿no? Obviamente te va a ayudar si tú le metiste, por ejemplo, el deporte desde chiquito Ok. y este hábito está desde chiquito, pues obviamente estos canales, estas conexiones Sí, en ya su están cerebro ahí. ya están ahí. Entonces es más probable que no se eliminen estas conexiones. Ajá, ajá. Si tú no lo haces desde chiquito y en la adolescencia le quieres meter al deporte o meterle un hábito de ejercicio, te va a costar más trabajo. De Ok. todos modos, aún así, es la segunda y última oportunidad que tienes para Ujú. consolidar buenos hábitos. Ok. ¿No? La primera infancia es la primera, ¿no? Oportunidad y la adolescencia es la segunda oportunidad. Entonces, tú sabes si lo tomas o lo dejas, ¿no? Si lo dejas, ya no, para no estar peleando, que ya no vaya a hacer nada de ejercicio. No, Que pasa mucho. pasa mucho y los dejas y los vas soltando y cada vez se te van más y más y más de las manos y no, es tu última oportunidad que tienes para lograr lo más que puedas con tu hijo adolescente, ¿no? Pero yo creo que los van soltando en esta intención de darles autonomía, ¿no te parece? Sí, Y puede que ser. justo yo ya lo chambié un poco. Ajá. Yo ya lo chambié, estas Lo que cosas ya hice ya tienen que quedó, estar. pero no es, justo es como el arte de dar como el punto medio, lo que Ajá. decías al principio. No lo vas a soltar por completo porque no es un adulto, el Exacto. cerebro no se ha terminado de desarrollar, pero tampoco vas a estar de mamá helicóptero ahí dándole de comer en la boca, poniéndole crema a los 15 años en su cuerpito, cortándole las uñas, ¿no? O sea, como todas estas cosas de autocuidado ya las Sí, tiene que sí. tener súper integradas, de que él se corta las uñas, de que él tenga la conciencia de que se tiene que lavar la cara y que no va a ir con las baba aquí a la escuela, de que se tiene que poner desodorante porque si no todo el mundo va a decir que asco, este es el que apesta, ¿no? Y hacerlo conciencia y conexión con su cuerpo, Ujú, ¿no? ujú. Pero bueno, sí, muchas veces qué flojera estar peleando para que se ponga desodorante, qué Y se lave flojera los dientes. y se lave los dientes, mejor ya no, elige tus peleas, tus batallas, no, entonces yo ya no le corrijo eso porque mira, ya está grande y Es que también eso es lo que creo. No sé si a ti te pasa en consulta, pero yo veo cada vez que tiene que ver con el tipo de sociedad que tenemos actualmente y lo que hacemos las mujeres, los papás. O sea, veo papás y mamás cada vez más cansados. Y creo que en la etapa de la adolescencia, o sea, ahora que ambos chambean un chorro, sí. o sea, es como ya, ¿no? O sea, ya le di a toda la infancia y ahora, ¿no? O sea, y que fue súper desgastante, porque normalmente cuando hay ciertos, no siempre, sí, como no hay que usar el siempre, el nunca, pero sí pasa que ya hubo algo antes. A mí me pasa mucho en consulta, no apareció ahorita, o sea,
Era, Esto no pasaba oye, ¿y nunca nunca. te llamaron de la escuela? ¿Nunca Ajá. te dijeron algo? Bueno, sí, o sea, en el kinder lo corrieron, ¿no? Bueno, en la primaria sí un par de veces lo mandaron al Al psicólogo, psicólogo. ¿no? Pero bueno, yo siento que siempre hay como algún antecedente y por otro lado, yo sí los noto más cansados ya en ¿A esta los padres? etapa. Ajá. Y Sí. entonces a veces creo que también es como, ya, ¿no? O sea, esta niña es súper rebelde, mira, que viva así en su cámara de gases, ahí adentro, ¿no? Que no tienda nada, que no haga nada, yo ya me doy por vencida. ¿Cómo trabajas, por ejemplo, tú con todo eso? O sea, entendiendo que sí, hay una cuestión cerebral, hay una cuestión hormonal, pero como papás, ¿cómo le haces? La verdad es que yo en consultorio sí tengo que trabajar mucho con los papás. Claro. Y esa es la parte más difícil, creo que, de mi trabajo. Totalmente. O sea, esta chamba con los papás, papás de niños, papás de adolescentes, como cambiarles el chip. Desde es que si tú crees que con nalgadas te va a obedecer, te va a entender, lo único que estás haciendo es destruir más ese vínculo, ¿no? Y esa Sí. conexión que puedes lograr con él para que realmente entienda y lo invites a la reflexión. Es muy difícil. Pero sí, no hay manera de avanzar con tu paciente si no trabajas también con los papás, Ujú, de ¿no? Y acuerdo. muchas veces también es, papás, váyanse a terapia, ¿no? O sea, Totalmente. a terapia individual o a terapia pareja o como gusten, O o hasta las familiar, dos o ¿no? familiar, pero no puedes tú esperar logros o avances en tu paciente si los papás no se ponen a hacer cambios en casa. Y Claro. cambios importantes en casa y en ellos Y en ellos mismos, en mismos. sus hábitos, ¿no? O sea, si el papá se la vive viendo el teléfono y en las pantallas o la mamá, ¿no? Todo el tiempo está en la comida, pero está chambeando, pero Ujú. así, como, ¿por qué esperas que el hijo se interese en platicarte algo Claro, si tú ni claro, siquiera lo estás volteando a ver cuando te está contando algo desde los 6 años que la claro. vives ahí conectada, ¿no? Y ahí viendo tu pantalla y no hay una conexión. Y esta parte de, por ejemplo, del desarrollo del área prefrontal del Ujú. cerebro, que es, pues sí, el cerebro o el pensamiento, las funciones ejecutivas, esto nada más se desarrolla con la conexión, Exacto. con el contacto Con el otro. físico, con el otro, con la mirada, con la escucha, Sí. ¿no? Con la atención, uno a uno. Ujú, Si ujú. no hay esto, no se desarrolla. Y entonces, ¿qué tenemos? Adolescentes que no toleran la frustración, Claro. adolescentes que quieren todo inmediato, porque si yo pido aquí en Amazon me llega en 2 días, porque si yo quiero esto le pago premium y no tengo anuncios en Spotify. Sí, Entonces, sí. todo es, ¿no? Inmediato. Inmediato y tengo esta dopamina pues adictiva, falsa, que Sí. no realmente no son procesos lentos que yo hice que se fortaleciera esta corteza prefrontal. Entonces, una de las cosas más importantes que tienes que trabajar con tus hijos desde pequeños Adolescentes hasta grandes. adolescentes Pero es dinos edad, Ceci, porque adolescentes a veces otra vez creemos que es hasta los 18 y no. hasta los 25 años. Ok. Si Papás. se va de tu casa a los 21, 22, hasta que Sí, hasta ahí, ¿no? darles dosis de frustración diarias. No te estoy diciendo frustrarlo todo el tiempo y el niño ya traumado con una psicosis, ¿no? Pero sí una dosis Manejable. manejable siempre es muy sana. A ver, Claro. no te puedo decir a todos sí, no puedes ver todo lo que quieras en pantalla, no puedes estar todas las horas jugando videojuegos, Sí. ¿no? Desde chiquito es, quiero desayunar hotcakes, no, mi amor, hoy no, hija, no. Y esas pequeñas dosis de frustración van desarrollando esta área prefrontal del Ujú. cerebro. Entonces, en la adolescencia no vas a tener este niño berrinchudo que quiere todo al momento e inmediato Claro, o lo que se le plazca claro. y lo tienes que seguir haciendo. Pero quiero ir a la fiesta, pero quiero No, pero esto, quiero pero los tenis cómprame de los tres zapatos. mil Ajá, pesos, exacto. porque no, o sea, todos lo traen. Entonces, ahí lo que puedes hacer es invitarlo a ver, ¿realmente lo necesitas? ¿Cuántos Ujú. pares de tenis tienes, no? ¿Realmente te va a hacer feliz? Sí. Ok, entonces te voy a dar 24 horas para que reflexiones y me Me des lo digas. argumentos, pero ya pensado, no desde tu impulso, ¿no? No desde tu cerebro reptiliano de, ¿no? Sí. Sino, a ver, ya pensado que me digas por qué los quieres, por qué los necesitas. Entonces, como invitarlos todo el tiempo a una La reflexión, reflexión. Sí. que es cansado, puede ser de flojera y te pueden aborrecer, pero ni modo, no estás para ser su amigo. O sea, eres el Sí. papá, tienes que tomar esta parte de Formación, de formador. Y que creo que esta parte es un poco diferente, ¿no? Con la infancia. En la infancia es más,
pues eres más, esto se hace así porque yo lo digo, ¿no? O sea, no hay tanta democracia, digamos, ¿no? Es bastante más autoritario porque estás como creando estos caminos. Creo que en la adolescencia sí tenemos que retomar todas estas cosas, pero tal vez entra un poco no, y tiene que, ¿no? La negociación. A ver, tú y yo vamos a hablar de este tema. ¿Por qué? Totalmente. Y creo que esa es una parte bien importante que, ¿no? O sea, tenemos que seguir siendo formadores y seguir estando ahí y acompañando, pero hay que cambiar el punto, ¿no? O sea, tenemos que como padres ponernos en otro lugar. Sí. Ya no soy el autoritario, vamos a ver, esto sí, esto no, cómo, y en esto que estamos tú y yo, sí o no, cómo llegamos a un punto medio. Y creo que esa parte, pues también, como dices, ¿no? O sea, son herramientas que van a usar el resto de su vida, en donde se encuentren, con sus parejas, con sus amigos, con sus trabajos, y eso se aprende en casa. Claro, claro. Ahora, yo sí creo que a los adolescentes actualmente les hace falta, digo, yo no es que lo haya tenido muchísimo, pero les hace falta como conectar con lo más básico de la vida, ¿no? Conectar O con sea, ellos. con la naturaleza, ¿no? O sea, están, entiendo que tienen que tener muchísimo contacto con Sí, las redes, porque también ahí está su mundo y no podemos negarlo, Claro. pero creo que tienen a veces poca exposición a otro tipo de estímulos, ¿no? O sea, a que puedas caminar Sí. y platicar con tu adolescente. Yo a veces es algo que les pido, ¿no? Y que de verdad la mayoría te dice, nunca lo he hecho. O sea, es ir a caminarte a un A un parque, parque. a un bosque, y de verdad se pueden dar cosas increíbles. A veces no pasa la primera vez, a lo mejor pasa la tercera, ¿no? Ya que dice, ¿y esta qué le pasa, no? O sea, que está muy rarita, ¿no? Y me trae. Ahora caminamos en esta Claro, familia. pero a cosas tan básicas, o sea, que ni siquiera se necesita un Una gran inversión, presupuesto, ¿no? exacto. Para conectar, para tener esta presencia, que es algo pues tan básico, pero que no es fácil de lograr. Eso creo que sí es Y importante, creo ¿no? que también eso que dices es algo que se debe trabajar desde la infancia. O sea, no podemos pensar Totalmente. que de un día para otro, a sus 15 años, ya me interesa Ajá, qué pasó con Chuchito de su escuela y Perenganita Claro, y claro. no, o sea, eso lo tienes que ir construyendo desde desde chiquito y chiquitos. preguntarle y no a modo de encuesta de ¿cómo te fue en la escuela? Ujú. Bien. Bien. Ujú. ¿Comiste? Sí. ¿Jugaste? Sí. ¿Cómo te fue en el examen? Bien. Ok, gracias, ya se me acabó o sea, Sí, así, ya terminé la lista, ya ajá, terminé, ¿no? así no platicas con tus amigas, ¿no? Una plática rica, así que realmente puedas empezar a profundizar, empieza sí de temas superficiales, ¿no? Te agarras de ahí, pero eso ayuda a que puedas ir entrando cada vez más a fondo, pero desde la primera Sí, etapa, es que ¿no? yo creo que Y, sí. y si tú construyes esas bases en la infancia, en la adolescencia no va a ser, ¿y ahora Qué qué raro. le pasa? ¿Por qué Ajá. quiere saber de Chuchita Pérez y de fulanito tal? O sea, si nunca me preguntó, si siempre le valió, si siempre estaba trabajando, si siempre estaba ocupada, Ujú, ujú. porque ahora le interesa tanto mi vida. Claro. Entonces, creo que si la adolescencia se empieza a trabajar, o sea, el periodo adolescente es muy complicado, sí, pero tú lo puedes empezar a trabajar desde una etapa temprana. Claro. Ahora esas cosas se modelan desde la familia, ¿no? O Ujú. sea, si tú cuando comes en familia no tienes una conversación y hablas, ¿no? Como dices, de esto que te pasa en el día y de lo que sientes Tú como padre. claro, Ajá, ¿no? Con ajá. tu pareja, con Con nosotros la hijos. Si tú familia. no lo haces, esas conductas no se van a Exactamente. modelar. O sea, él no va a llegar a Se contarte sienten algo raros. si no lo ve en casa, como por qué va a hablar de sus emociones o de lo que le pasa si tú no hablas de lo que te pasa en el trabajo, Sí, el ¿no? otro día justo tenía en consultorio O en tu vida. una En sesión ese trabajo. papá-hijo y cuando empiezan a hablar de cosas más, bueno, el papá empieza a hablar, tocar temas como más profundos, el hijo se sintió súper incómodo Claro. porque como los papás están separados, él casi no está con el papá. Entonces no Ujú. hay esta relación. Este tipo de relaciones como muy distante, cada quien Ujú. en su casa, nos vemos nada más para comer y platicar de qué rica está la hamburguesa, cómo está tu día, vamos por los tenis, bye. Sí. Entonces me dice el paciente, es que no, me sentí muy raro, no supe qué hacer, no quiero que vuelva a pasar algo así, o sí quiero, pero Incomodísimo. no quiero, pero no sabía ni dónde acomodarse él, ni dónde acomodar todo lo que pasó, lo que se Exacto. dijo en esa sesión. Y, o sea, Claro. digo, qué fuerte, ¿no? O sea, que no hay una conexión ahí. Y cómo ahora el papá quiere intentar. Y sí se puede, porque esta es una segunda oportunidad. Claro. Esta poda nos va a Claro. ayudar, ¿no? A replantear identidad y muchas cosas. Pero
¿para qué esperarnos a la adolescencia? Sí, es que justo era eso lo que yo iba a decir cuando te estaba escuchando y estaba escuchando a Yolanda, ¿no? Al final será un camino mucho más plano si esto se empezó a dar, si son conductas que se hacen desde siempre, ¿no? Si en la comida nos sentamos todos o estamos cenando todos sin celulares y platicamos, ¿no? En la comida o en el coche o cuando vamos, o sea, si eso se da en la vida, si es una rutina familiar, será familiar también cuando seas adolescente. Y esas conductas justo, ¿no? O sea, son normales. Entonces, si mi papá llega y habla de cosas más profundas, no me voy a asustar, no me voy a sentir incómodo, no voy, pero creo que esas conductas son algo que se hace desde el principio, igual que tú, ¿no? No digo así como sorry, ¿no? Si no lo hicieron en la infancia, too late, ¿no? Ya no hay nada que hacer. Yo creo que siempre hay algo que hacer. Yo creo que si todos tenemos intención de cambiar y de como crear nuevos vínculos y crear o vínculos más estrechos, podemos hacerlo, pero pues sí será caminar en una pendiente bastante más inclinada que si lo hubiéramos hecho desde siempre. Claro. Pues sí, si no estás pudiendo, la recomendación también de siempre, como tú dices, pues es que a lo mejor como mamá o como papá, pues tienes que acudir a un proceso Claro. terapéutico, ¿no? Para Ujú. entender qué es lo que te está, porque la adolescencia mueve muchas cosas, ¿no? En los padres, o sea, mueve tu propia adolescencia seguramente. Y tu ¿no? adultez. Claro, y tu adultez y qué va a ser de este que no recoge su cuarto, ¿no? O de este que no pone atención en la escuela. Claro, mueve muchas cosas que la mayoría de las veces no las trabajan. O sea, envían al adolescente así de, bueno, ya que me lo arregle, ¿no? Y yo, pues, a ver qué hago con lo mío. Y creo que es importante decir, pues, también que ellos busquen sus Sus espacios, ¿no? recursos. Sí. Otra cosa interesante que yo nada más no quiero dejar de mencionar, porque siempre me voy como por esa parte, es que otro de los factores importantes en la adolescencia actualmente en México, y yo creo que en muchos lugares, es el estrés académico. Y no Sí. quise decir académico, porque yo creo que en muchos adolescentes no es tanto el tema de calificaciones, ¿no? Sino todo lo que está pasando en las escuelas, ¿no? Ujú. La violencia, la presión social, el que seas aceptado o no, o sea, un montón de cosas que creo que sí, en México tenemos que seguir atendiendo las instituciones educativas y tener elementos, y me refiero a psicólogos, Sí, sí, psicólogas, sí. que estén ahí para que puedan orientar, porque no sé a ti te pasa, pero a mí me pasa que hay muchos casos en donde yo digo, ¿y en la escuela ¿Qué no te hacen? habían Sí. dicho nada? O sea, lo que me estás contando, pues sí es, pues grave, ¿no? O sea, y hay algunos casos que sí, que alguien se dio cuenta por ahí, ¿no? Yo que he tenido casos de autolesión y todo eso, pero muchas veces la escuela no se ha dado cuenta de lo que le está pasando al O adolescente. No hay no hace tutores, nada, no hay exacto. psicólogos, Ujú. ¿no? Que estén viendo, no sé. ¿A ti cómo llegan, por ejemplo, a consulta? Eh, pues la verdad creo que, o sea, te puedo decir que son contadas las veces que han llegado por la fuerza, Okey, contadas, okey. porque en la mayoría de los casos llegan porque ellos pidieron, Ujú, pero pidieron con urgencia de ya no puedo más, ¿no? O porque los papás, la mamá lo propone, ¿no? Y pone esa carta sobre la mesa y le dice, oye, mira, está esta opción, ¿quieres ir? Y el adolescente la toma y dice, sí, por sí, favor, me urge, ¿no? okey, Y así, la verdad es que es muy, muy productivo el trabajo en Claro. el tratamiento porque al totalmente. final, pues no es por la fuerza, ¿no? No es obligatorio. Entonces llegan con una necesidad de hablar, de sentirse escuchados, de querer organizar todo este desorden mental que Ujú. traen, toda esta ansiedad, ¿no? Entonces, la verdad es que es muy enriquecedor el trabajo con adolescentes cuando ellos quieren estar Claro, en el proceso terapéutico, claro. ¿no? Es Y cuando no padrísimo. quieren, por ejemplo, o sea, ¿hay algo que recomiendes para que vayan? ¿O es mejor incluso que si no es como su momento, es decir, pues no? O Esperar sea, Ahí recomiendo trabajar con los con los papás. padres. okey, Ujú. O sea, si los papás están interesados y lo quieren cierto, llevar a la fuerza, sí les digo, no, a no, la fuerza no se puede. Si quieren, empezamos a trabajar nosotros, ¿no? Y buenísimo, puedes empezar a trabajar al adolescente a través de los papás. Claro. Entonces, puede ser como totalmente. la vía inicial y luego haz de cuenta, o sea, y puedes irlo trabajando, ¿no? O sea, tal vez el papá se los dice, vamos al psicólogo, no, no quiero, bueno, está bien, ya, no le insistas, ¿no? Ujú, Pero tal vez lo vas trabajando, le vas diciendo, ¿no? Y es el cómo se lo dices, el cuándo se lo dices, cuando el niño no esté en modo pared y esté Ujú, abierto. ujú. Y tal vez al año siguiente él te dice, ¿no? Y eso sí me ha pasado. Es que la primera vez que vine contigo,
¿no? Sí, sí, sí. Al principio de la pandemia que me llevaron contigo, como que no entendía ni para qué ni por qué. Y ya años después me di cuenta que sí quería y aquí estoy otra vez, ¿no? Y los ves así como que fueron 3 sesiones, dejaron de ir y a los 3 años regresan y es así como, ¿y ahora qué Hola. pasó, no? Ujú, Ahora sí ujú. quiero estar y ahora entiendo el porqué y el para qué de esto y me encanta poder estar aquí, que mis papás me hayan dado este apoyo es así buenísimo, ¿no? Y ya traen así como la cubeta llena, desbordada de agua de 1000 Exacto. cosas y es así de, please, ayúdame que me estoy ahogando. Claro. Pero también creo que esto es bien interesante, no sé si en la medida que dices de tratar de ordenar el desorden que tienen, que no es nada más, o sea, si es un desorden biológico, o sea, Ajá, su cerebro sí está real. desordenado. Sí, Y sí. entonces, pues sí están como cargando con muchas cosas que no saben cómo accionar. Esa es una parte que creo que es también, que les da como, en la medida en que se los explicas, les da como mucha calma, ¿no? Es como, no soy yo, no estoy loco, no, o sea, Sí, ok, entonces sí estoy desordenado y sí tengo que ordenar y también sí. esperar a que esto se ordene. Sí, o sea, literal, sus cables Exacto. están hechos un relajo y está habiendo un recableado, ¿no? De Exactamente. a ver qué quitamos, qué ponemos. Y en este desorden que ves en su cuarto, Exacto. es, ¿no? Pues es real, que es el mismo desorden que pueden estar ellos reflejando en su mundo Internamente. interno a Claro. nivel biológico y a nivel emocional, Claro, ¿no? ¿no? En la formación de la personalidad y de la identidad. Sí, aquí hay otra cosa que me gustaría mencionar dentro del cerebro adolescente o el mundo interno psicológicamente hablando del adolescente, según la teoría psicoanalítica. Una Ajá. autora que se llama Arminda Verasturi menciona 3 duelos importantes que Ok. se viven en la adolescencia, tanto el adolescente como el papá de un adolescente. Ok. ¿No? Porque el papá de un adolescente también está pasando la fatal en un duelo terrible de, y mi bebecito y mi Claro. niñito que todo me decía que sí, ¿no? O por lo menos que me seguía, no sé, el chiste, ¿no? Y ahora me ve con cara de, qué Sí, asco, ahora no me todo, o quiere, sí. sea, todo tú, qué asco, tu comida, tu ropa, tu actitud, no, todo horrible, ¿no? Entonces, estos duelos es importante tenerlos como muy presentes y Ujú. darles como un espacio para que lo puedan hablar, ya sea en terapia o en algún momento contigo, que se pueda poner en palabras y verbalizar, puede ayudar muchísimo. Uno es el duelo por el cuerpo infantil, Ok. Sí. ¿no? Porque Claro. justamente tu cuerpo de niño, pues ya no está. Y no solamente te afecta a ti como lo estás viviendo de, híjole, ya me están saliendo estas cosas que qué, y ahora este olor, y ahora, ¿no? Los granos Sí, sí, y la sí. autoimagen y el autoconcepto, cómo impacta, sino también el papá o la mamá que antes llegaba y te cargaba y te hacía así, ya no, ya, o sea, un papá me dice, es que yo no sé ahora cómo acercarme a mi hija. Claro, No su puedo cuerpo llegar y cambió. cambiarle el pañal, o sea, ya es como, cierra la puerta y yo me siento, bueno, en un dolor, Sí, 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 aislada, aislada, ¿no? rechazada, No, ajá, o el o papá, ¿no? Y rechazado. es así de, Ajá, es que mi hija, no, pero pues ya no puede tener la puerta abierta y desvestirse así, ¿no? claro. Entonces ahí es, Digo, con los niños que ya empiezan así a tener un olor que dices, órale, sí, ¿no? Así esto no lo sí, conocía. sí. El cuerpo, el duelo por el cuerpo niño, el duelo por la identidad y el rol del niño, Ujú. Sí. ¿no? Porque antes le gustaba mucho Pokémon, ¿no? Y ahora que le llevo una playera de Pikachu, me ve con cara de, papá, Ya no me gusta. qué oso, ¿cómo va a llevar esa playera a la escuela? Pero también en realidad eso va a estar en su corazón, ¿no? O Ah, sea, claro, como por dentro, o tampoco sea, es que pero ven murió. al hermanito del Sí, sí, amigo sí. viendo Pokémon y se quedan ahí Claro. horas viendo Peppa Pig, ¿no? Así de Sí, sí. embobados y los ves con ganas de seguir viéndola. Sí, sí, ya vámonos, está ahí embobado, ¿no? Pero es un duelo, ¿no? Claro. O por Completamente. ejemplo, es que yo de niña usaba fleco y ahora no, quítame Porque porque, nadie usa fleco. ajá, además Tampoco, eso es de ¿no? niña, de mi infancia, entonces Sí, es como es justo, es un dolor, un cierto. duelo, ¿no? Que vas viviendo de, ay, ya no me siento identificada con esa Con niña eso. que usaba fleco, pero se ve bonito, pero yo no quiero ser esa porque ya no soy niña, Ujú, ¿no? Ahora ya ujú. tengo esto, ya me gustan los chavos. Y el tercer duelo es la pérdida de los papás de ese niño, el duelo por los papás del infante, Ok, Ajá. ok. porque justo los papás se relacionan de una manera cuando la persona es un niño Sí. que cuando es un De acuerdo, adolescente, de ¿no? O acuerdo. sea, yo, por ejemplo, hoy en día que ya, y ni siquiera está adolescente, llego, ay, mi amor, mamá, hazte para allá. Sí. No, así ya no.
no me despidas en la escuela, me das el beso En la el casa, coche. en la Ajá. casa antes de salir. Y para ellos también es un duelo, Claro, ¿no? claro. Se te rompe el corazoncito a ti, pero también a ellos. Sí, Ajá. entonces justo estos 3 duelos creo que es algo muy importante que tenemos que tener presentes, tanto Exacto. en nosotros como papás, como en ellos, y poder ponerlo en palabra y decirle, oye, ¿no? Y es que antes me bañaba mi mamá y ahora ya no, y entonces ahora paso más momentos sola, pero también me da pena que me vea, pero a veces sí quiero su abrazo y a veces sí quiero que casi que me mesa Sí, como bebé que me de, tape en la ajá, noche. Ajá. Sí, es una etapa muy ambivalente en sí, realidad. Por sí, eso es que yo creo que los índices de ansiedad también son tan altos, Claro. ¿no? Porque como que estás con un pie en la infancia y con un pie en medio ser adulto, pero no quieres ser ni uno ni otro. Entonces eres como una fusión ahí rara, ¿no? Entre que quieres independencia y no. Entonces es complejo. ¿Sabes qué sería interesante en otro programa también hablar de los duelos que tienen los papás y las mamás? sí, ¿No? O sea, sí, esos son los duelos de niños, sí. están súper interesantes, ¿no? Me recordó a mis clases de psicología, ¿no? Pero Pero es también cierto. los de los papás, o sea, ¿qué pasa con ellos? Porque ellos también, y como hemos dicho, los duelos son todo un proceso, o sea, Sí. no es algo que te pasa en 2 semanas, Y justo ¿no? cuando tú no Y no trabajas los esos reconoces. Ajá. duelos, es cuando se vuelve Cierto. más dolorosa y más difícil esta lucha de poder, esta sentir que ya no hay conexión, ¿no? O que ya no hay un encuentro cercano y que el niño te cierra la puerta metafóricamente y literal Literal. cuando no te quiere hablar ni te quiere voltear a ver o cuando de verdad se va a su cuarto a encerrar y te pone el seguro y es, dame mi espacio, por favor. Completamente. Qué dolor. Qué dolor porque es sentirte que no estás siendo parte. Sí, pero creo que una de nuestras chambas más importantes es no tomarlo personal Sí. y entender que es parte de ese proceso y que además lo necesitan. O sea, por ejemplo, Mm, esta misma autora menciona que la naturalidad o lo normal, que es Ajá. lo normal, se vuelve muy complicado ese término en psicología, Sí, pero bueno, que lo normal en un adolescente es que haya un cierto grado de patología. sí. Lo raro sería que tu adolescente fuera muy Perfecto. equilibrado, muy Claro. estable, que no tenga estos arranques, estos picos emocionales de que un día está bien. Eso sería lo raro, como por Totalmente. ejemplo cuando tienes una pérdida, una muerte cercana y tú estás normal. Estás fresco. Eso es Claro. antinatural. Sí. Lo natural es que el adolescente sea un ser desequilibrado, descontrolado, impulsivo, y si no lo es porque tal vez te va a llegar después. O sea, no No, hay y si no lo manera. es, échale un ojo, porque no Échale está un ojo, normal, algo ¿eh? anda mal, O sea, algo está fallando, ¿no? o va a llegar, o va a ser tardía, ¿no? Va a ser, ¿no? Ok. Entonces, ¿qué prefieres? ¿Que te llegue a los 13 años o que te llegue a los 25 años, Claro. cuando ya tendría que haber consolidado esta Esa etapa, etapa, ¿no? Ya exacto. debía de haber pasado esa etapa. Es cierto. Nunca había pensado en eso. Que va a pasar. Y va a Y pasar. justo Tiene por que eso es una pasar. etapa en la que también se dan, pues, muchos trastornos mentales. Uf. ¿No? Así como en la etapa de los 40 o Ujú, así, o ujú. sea, es una etapa en la que es fundamental en el cerebro, ¿no? Entonces te Claro. pueden dar muchas patologías, ¿no? Sí, y Incluso. justo si no, es una etapa de mucha prevención y en la Sí, que deberíamos de estar Deberíamos. hablando mucho mucho. de salud mental, higiene mental, hábitos, de higiene mental, porque es una etapa crucial, ya sea o para que justo se consolide un trastorno mental o se trate y se atienda y Así tenga es. una adultez con mucha mayor calidad de vida, Sí. ¿no? Claro, claro. Aquí hay otra cosa que quisiera mencionar de las necesidades emocionales más importantes en esta Ujú, etapa. ujú. Una es ser visto por sus iguales, es la primera, Sí, ¿no? O justo. sea, ya antes era que mamá y papá me vieran en el ballet, que mamá y todo el tiempo es mamá, mira, Sí, mamá, sí, y tú sí. así de ya, por favor, aprovéchalo, porque eso se acaba, ¿no? O sea, Exacto. después lo que tú digas pasa a último plano y me importa más lo que piensen mis amigos. Entonces, para ellos es muy importante ser visto por sus iguales. Entonces, sí es necesario que como papás demos estos espacios para que ellos estén con los amigos, para la parte Sí, social, porque luego sí. es, no vas, y esto no lo haces, y esto no. La parte social en un adolescente es importantísima y por eso tanto trastorno mental a partir de la pandemia en los Claro. adolescentes, Claro. porque justo este momento que es crucial para pertenecer a un grupo, para sentirte identificado con otros de De tu tus edad, pares, ajá, tus pares. no se dio. No.
Y Sí, entonces sí, ahí sí. se fractura algo en este proceso de desarrollo, identificación. ajá, Es que con tus pares psicológico. te construyes, ¿no? A veces te destruyes, pero, o sea, es Sí. realmente donde se da un proceso muy interesante en esta etapa de vida. Sí, entonces el limitarles estas oportunidades de salir con los amigos, de la fiesta, puede resultar contraproducente y no es sano. Que de por sí yo creo que hay menos ahora. Entonces también creo que es una tarea de los padres proponer que esto Ujú. exista. Sí. Porque como padre, pues también es cómodo, ¿no? Ay, ya llego de Ay, la no lo escuela, ya tengo está que aquí, llevar. no lo tengo que llegar, pero, o sea, yo me acuerdo de cuando menos mi adolescencia, yo no estaba nunca en mi casa, o si estaba en mi casa, Es que también salías bastante. estaba con gente. Sí, también. Qué bueno. Fue Pero adolescente muy sociable. ya Qué no bueno. soy. Sí, Exacto. no, y era padrísimo, pero creo que ahora no se dan tanto estos espacios de convivencia. A mí me pasa en las consultas cuando les cuestiono a mis consultantes que están bastante aislados, Bastante ¿no? aislados. Y es, oye, ¿y el viernes qué vas a hacer? Nada, me voy Voy a a jugar es videojuegos, cierto. me conecto en línea. O digo, hay algunos que sí, Sí. ¿no? Pero no. Muchos otros, o la mamá está trabajando y no lo puede llevar, Ajá. entonces se encierra en el videojuego, en Netflix, en el anime, y ahí Sí. está aislado, y es Sí. justo la etapa, ¿no? Entonces, como trabajar la parte social es como Sí. de las cosas más importantes que tienes que hacer en la adolescencia y Ok. no privarlo de esto. Ujú, Es súper. necesario para su desarrollo social, emocional, psicológico. Y por eso es bien importante también el aspecto de la escuela, ¿no? Es Sí, en donde están con sí. sus pares. Ujú, también. Entonces, Sí, si ese ambiente no es sano, pues imagínate ajá, tú, ajá. Sí. ¿no? Alguien que la pasa terrible ahí. Sí, bueno, estar pendiente también de eso es Ujú, importante. ujú. Luego también el sentido de pertenencia de su familia, Ujú, Sí. ujú. ¿no? O sea, si obviamente eres un papá que constantemente lo estás criticando, estás emitiendo juicios de valor, lo estás regañando, lo estás corrigiendo, nunca le reconoces como algo positivo o nunca te enfocas en lo bueno que sí hace o que sí le sale bien o que sabe hacer, pues además de que vas afectando su autoestima, ¿no? Pues sí, no estás cubriendo esta necesidad, Claro. como alimento afectivo, ¿no? Así como le tienes que dar zanahorias Ujú, y ujú. frijoles y proteína y ¿verdad? También está pues este plato o esta Ujú. Me taza, encantó ese término, alimento afectivo. ajá, de alimento, así como la lactancia, Sí, que a tal veces cual. era, lo único que quería el bebé era el Estar apapacho, cerca. el adolescente igual, a veces, ¿no? Y te lo dice y tú en modo de regaño, de autoritaria, imposición, juicio, regañando y criticando, y es como, a ver, espérate, también dale alimento afectivo, no ujú. solamente le des tenis Caros. carísimos Sí, de, celulares carísimos, ajá, ¿no? El último exacto. iPhone, sin ni siquiera hay ese tipo de alimento Ajá, es antes. como, bueno, no estoy trabajando todo el día, entonces, bueno, toma el iPhone. No, a ver, si estás Claro. trabajando todo el día, entonces en la noche llegas y le Y das un pasa tiempo, aunque tiempo. sea 15 minutos de Sí, calidad, de calidad. ¿no? No es pretexto, tienes que dar tiempo de calidad y que el niño se sienta visto por ti, bueno, el Ujú, adolescente se ujú, sienta ujú, visto por ti, ¿no? ujú, ujú. Y la otra es la necesidad de autonomía, lo que mencionábamos ya. Ujú. Y por último, la de gestión de emociones, como darle Mm. ese espacio en el que él pueda hablar. O sea, el adolescente no siempre va a llegar a hablar y decirte, mis problemas son estos. Pero, Ni el adulto. pero cuando no, a lo veces llegue no. a hacer, Darle el dale. espacio. Y calladita, Ay, sí, no, porque luego les dicen y es como, ¿cómo? Y entonces le dices ajá, esto a la amiga, ¿por qué no? Tú deberías de ser muy respetuoso. Es como, cállate, ya te contó, ya Escucha, valió. dale escucha. chance. Ya valió porque ya se cerró, ya no se va a abrir y entonces ya no te va a contar. Ujú, ujú. Entonces, si quieres hacer una corrección, que no sea en el momento que el adolescente te esté Ajá. contando. Es que mi novio, es que esté llorando. No, Así cállate. tú por dentro estés diciendo que Aunque quieras hacer estupidez está fiesta haciendo, y, ¿no? ¿no? O Tú estás sea, picando y Ay, te justo, aguantas esto habla de todo. la contención personal, ¿no? Ajá. O sea, de yo ahorita me contengo aunque me quiera desbordar. Aunque al No. rato le hablé a mi Sí, terapeuta, ajá, exacto, exacto. logró esto, o lo que sea que claro. quieras como celebrar, no hagas tanta escándalo al momento que te lo cuente, porque ¿no? Sí, De por sí le sí, cuesta, y entonces poquito a poco, ¿no? Ir sí. dándoles esos espacios para que abran, para que fluyan, para que hablen de lo que traen a nivel emocional y nosotros estar como un poco atrás, Ujú, ¿no? Tomar ujú. ese paso hacia atrás y dejarlo. Y al día siguiente ya intervenir o hacer una observación o sobre todo invitarlo a una reflexión más que imponer mi crítica o mi juicio de Ajá, valor. ajá. Eso me gusta muchísimo.
Y deberíamos de hacerlo con todos todo el tiempo. Sí, también. En realidad, ¿no? O sea, si tú estás viniendo a mí a contarme algo, esto es lo que te puedo ofrecer, tal vez desde mi punto de vista, pero ¿por qué no consideras darle una repensada a eso, no? Ajá, antes de dar una Antes de reacción dar- o una exacto, opinión, Exacto. es Una reacción, ¿no? No, calla calla. un rato, ¿no? Porque a veces queremos, entre que le queremos resolver, Sí, ¿no? muchísimo. Bueno, ¿por qué no haces eso? A ver, el niño no te está pidiendo que le des estrategias de solución. El niño te está compartiendo algo suyo. Mejor Sí. guarda silencio Sí. y ya después, otro día, le dices, oye, me quedé pensando de esto que me dijiste. Y ¿Qué si hiciste? hicieras Ajá. esto, ok, ¿no? Invitarlo a él a la reflexión. Y Ujú. ¿tú qué harías? O ¿por qué lo hiciste así? ¿No? Ujú. Y hasta él mismo se empieza a cuestionar el Ujú, por qué ujú. actuó de esa manera. Ujú. Oye, ¿tú crees que fue lo mejor que pudiste haber hecho? Ah, sí, bueno. Ah, ok. A mí se me ocurre que tal vez hubiera hecho esto, pero yo no sé. Y ahí se Ujú. la sueltas como Ujú, más sutil, ujú. pero no, todo muy malo que hiciste, tú debías de haber hecho esto porque tu amigo está muy mal y tú, Sí, ahí ya lo sé, perdiste, lo Right. perdiste. Ujú, ujú. Se nos está acabando el tiempo, nada más Tengo antes de que, sí, unos comentarios. unos comentarios. Bueno, saludos a José de Jesús, a Leonora, a Pili. Y bueno, Pilar nos dice qué maravillosas mujeres. Un fuerte abrazo, muy interesante Oye, este tema. sí, Gracias. Pilar Pilar Bello. iba con Ay, que nosotros ella en la ella nos conoció en la escuela. adolescencia. Exacto. Pillina, ¿verdad? Un saludo. Yo nada más quiero, antes de que se nos vaya el tiempo, decir que la UNAM ofrece orientación a jóvenes ya Eso. padres, ¿no? Que sufren, o sea, con el manejo de la adolescencia o con problemas de salud mental. Y está la página ahí de la UNAM y hay una línea de atención que es la parte de psicología de la Facultad de Medicina, que es el 55 56 22 22 88. Okay, muy Bueno, bien. ahí igual en la página lo pueden encontrar y pueden encontrar a alguien que los apoye. Y Ceci, ¿en dónde te encuentran a ti? Si es que quisieran orientación, terapia para sus hijos, terapia para ellos. Yo puedo trabajar en línea o también de manera presencial. Mi consultorio está en la Colonia del Valle. Mi cuenta la encuentran en Instagram, Cecilia, psicóloga Cecilia, Cecilia Pérez Calderón, ahí también me encuentran. Me pueden contactar por DM o de igual manera, ahí está mi teléfono y me pueden escribir por WhatsApp directamente y yo les contesto con mucho gusto. Pues bueno, algo más con lo que quisiera cerrar, Ceci, en estos 2 minutitos que nos quedan. A ver, sí quisiera. Paciencia de entrada, mucha Sí, paciencia. yo Mucha creo que la paciencia. conexión, yo me quedo con esa parte, no por nada, la verdad, yo creo que en este tema de disciplina positiva, como que parte de la base de lo que habla toda esta teoría es la conexión. Sí, Sin conexión con un ser humano no logras no, nada. totalmente. Conexión y la conexión te va a abrir las puertas a la comunicación y siempre tener presente que la comunicación no va a empezar profunda de un momento a otro. La comunicación va a empezar superficial. Pero es una manera, un buen comienzo, ¿no? Sí. O sea, podemos hacer juegos de mesa, podemos irnos al súper con ellos y algo como muy banal, muy de cualquier día, ¿no? De empezar ahí, ¿no? Pero buscar esos tiempos, ser como asertivos Propositivos también, ¿no? y asertivos de ver en qué momento el adolescente está abierto para poder yo entrar o en qué momento me está diciendo no, y él mismo te va a ir dando la pauta. Ahorita sí, ahorita no. Y cuando sí, vete metiendo, pero no como gorda en tobogán, como decíamos, con cierta sutileza, leyendo hasta dónde y cuando te dice no, ok. Pero creo que también es buena idea dejar siempre el mensaje de ahorita no, aquí estoy. Aquí estoy, ¿no? sí. Aquí estoy, cuando tú quieras, cuando tú necesites. Esa es como una reafirmación que creo que siempre es importante, como de, ok, no te respeto, pero aquí estoy si tú me necesitas. Sí, sí. Sí, y a veces pueden ser cosas muy simples, como yo tenía una consultante que me encantaba porque, o sea, ellos conectaban mucho con el café de estas cafeterías que hay en todos lados, ¿no? Porque le encantaba y era algo que no hacían normalmente y entonces después de ir a terapia, ellos se iban, era como el momento del papá y la hija, ¿no? Ok. Y su café favorito con 5,000 sabores, no sé qué, y me parecía algo bien especial, porque, bueno, pues a lo mejor, no sé, a lo mejor no es el gran café, pero creo que propiciaba
un gran momento. Sí, como que las ayudaba. cosas, que los intereses en común, ¿no? Sí. Que podrían parecer como banales o superficiales. La música, ¿no? Tengo Sí, que el papá y la hija conectan mucho con la música, o el ajedrez, ¿no? Vamos a Ujú, hacer, ujú. y por ahí, no empezar a ver, cuéntame, ¿cómo es tu identidad de género No, hoy en ¿Cuál es tu día? dolor y tu duelo ¿Eres ahorita? queer? O sea, claro, es cierto. Sí. Pues muchísimas gracias por acompañarnos. Nos Gracias. encanta que vengas a este espacio, la verdad. Gracias. Los esperamos el próximo lunes en punto de la 1, que vamos a Así tener es. un programa también muy interesante con motivo del 8 de marzo. Sí, y se nos junta también con el Día de las Madres, pero es más bien por el Día de la Mujer que vamos a tener un panel interesante por acá. Unas mujeres muy interesantes que también en su adolescencia, qué cosita también. Nos vemos el próximo lunes en punto de la 1. Que tengan excelente semana. Chao, Muchas chao. gracias. Chao.